En la madrugada del 13 de agosto de 1961, los habitantes de Berlín se despertaron ante una ciudad dividida. El gobierno de la República Democrática Alemana, bajo la influencia de la Unión Soviética, comenzó a construir un muro que separaría Berlín Occidental de la Alemania Oriental. Esta decisión fue un intento desesperado por detener la fuga masiva de ciudadanos hacia el oeste que buscaban escapar del régimen comunista que controlaba el este. El muro de Berlín, más que una simple barrera física, se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría, un doloroso recordatorio de la división política y social que caracterizó a Europa durante la segunda mitad del siglo XX. La construcción inicial fue rápidamente erigida con alambre de púas y bloques de concreto, mientras que guardias armados patrullaban constantemente para evitar cualquier intento de fuga. Durante los 28 años siguientes, el muro se fortalecería y expandiría, convirtiéndose en una estructura imponente con sistemas de vigilancia sofisticados, zonas de muerte y torres de observación. Las familias quedaron divididas y miles de personas fueron privadas de la oportunidad de visitar a sus seres queridos. Aproximadamente 136 personas perdieron la vida intentando cruzar el muro, mientras que muchas otras sufrieron detenciones o represalias. A medida que avanzaba la década de los 80, la presión interna y externa sobre el régimen de Alemania Oriental comenzó a intensificarse. Movimientos por la reforma y la apertura política ganaban terreno, inspirados en parte por los cambios que se estaban llevando a cabo en la Unión Soviética bajo la política de glasnost y perestroika, impulsada por Mikhail Gorbachov. Las protestas en las calles de Berlín Oriental y otras ciudades aumentaron, mientras que la economía seguía estancada y la calidad de vida no mostraba signos de mejora. La situación alcanzó su punto crítico el 9 de noviembre de 1989. Durante una conferencia de prensa apresurada, el portavoz del gobierno de Alemania Oriental, Günther Schabowski, accidentalmente sugirió que las restricciones de viaje se habían levantado de inmediato. En cuestión de horas, miles de ciudadanos del este se agolparon en los puntos de control del muro, exigiendo ser dejados pasar hacia el oeste. Tomados por sorpresa y sin instrucciones claras, los guardias eventualmente cedieron, abriendo las barreras y permitiendo que la gente cruzara libremente. Esta apertura inesperada desencadenó una celebración espontánea, mientras que personas de ambos lados del muro derribaban partes de la barrera con picos y martillos. Este evento no solo simbolizó el fracaso del bloque comunista en mantener su control, sino que también marcó el inicio de una nueva era para Alemania y Europa. En los meses siguientes, el proceso de reunificación alemana se aceleró, culminando en la disolución oficial del Muro de Berlín en octubre de 1990. La reunificación de Alemania fue formalmente completada el 3 de octubre de 1990, un año después de la caída del muro. Este evento no solo reconfiguró el mapa político de Europa, sino que también sirvió como un potente símbolo de libertad y de la posibilidad de superar divisiones ideológicas profundas. Tras la caída del muro de Berlín, el mundo observaba mientras Alemania Oriental y Occidental navegaban los retos de la reunificación. La economía de la Alemania Oriental, debilitada por años de gestión comunista y falta de infraestructura competitiva, se enfrentó al enorme desafío de integrarse a la más robusta economía de Alemania Occidental. El proceso implicó enormes inversiones occidentales destinadas a actualizar la infraestructura y la industria del este y, al mismo tiempo, implementar una administración eficaz que pudiera manejar la transición social y económica. La política alemana también experimentó cambios significativos. Los partidos políticos del oeste extendieron sus organizaciones al este, mientras que algunos partidos orientales se disolvieron o se fusionaron con otros. La vida política de la Alemania reunificada tuvo que equilibrar las diversas expectativas y experiencias de sus ciudadanos, lo cual no fue una tarea fácil. Social y culturalmente, la reunificación alemana
también reveló las profundas diferencias entre el este y el oeste, que persisten en cierta medida hasta hoy. A pesar de la celebración de la libertad y la unión, muchos ciudadanos del este se enfrentaron al desempleo, mientras que otros luchaban por adaptarse a un sistema que enfatizaba la competitividad y la eficiencia por encima de la seguridad y la igualdad garantizadas por el régimen comunista. Internacionalmente, la caída del muro y la reunificación de Alemania marcaron el inicio del fin de la Guerra Fría. La Unión Soviética, enfrentando sus propios problemas económicos y políticos, se encontró incapaz de mantener su esfera de influencia en Europa del Este. Este proceso culminó en 1991 con el colapso de la Unión Soviética, lo que redibujó aún más el mapa político y territorial de Europa y el mundo. Finalmente, el muro de Berlín dejó un legado duradero sobre la importancia de la libertad y la democracia. Hoy en día, restos del muro permanecen como monumentos y memoriales, visitados por personas de todo el mundo. Estos fragmentos sirven como recordatorios palpables de la resistencia humana contra la opresión y la división, y de la capacidad de la sociedad para superar sus diferencias más profundas en búsqueda de un futuro común. En el contexto de la reunificación, Alemania continuó su proceso de sanar las heridas del pasado y enfrentar los desafíos del futuro. La educación, la memoria y la reconciliación fueron aspectos cruciales en este camino. Museos, memoriales y programas educativos fueron establecidos para enseñar a las nuevas generaciones sobre los errores y horrores de la división, así como sobre la resistencia y resiliencia del espíritu humano. El 20º aniversario de la caída del muro fue marcado por celebraciones y reflexiones en todo el país y más allá de sus fronteras. Los líderes mundiales y los ciudadanos comunes se reunieron para conmemorar el coraje de aquellos que lucharon por la libertad y para reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Este aniversario también sirvió para recordar que la lucha por la justicia y la libertad es continua y no se limita a un lugar o un momento en la historia. A medida que el siglo XXI avanza, el legado del muro de Berlín sigue siendo relevante. En un mundo donde nuevas divisiones y conflictos surgen constantemente, la historia del muro ofrece tanto una advertencia como una inspiración. Enseña la importancia de la vigilancia contra las fuerzas que buscan dividir y reprimir, y resalta el poder de la comunidad y la solidaridad para superar los muros que aún nos separan.